Hola, hola a todos los chicos y chicas, bienvenidos sean de nuevo a su programa Aprende en Casa 2. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto, porque nunca es suficiente, nos acompaña la maestra Verónica Hernández. Maestra Verónica, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Amigos, hoy de nuevo compartimos con ustedes esta clase de historia de cuarto grado. ¿Listos en casita? Entonces, comenzamos. Bien, vamos a iniciar y es un placer el poder estar aquí. Así que comencemos con este nuevo tema que pues es momento de ir conociendo las civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica. Recordemos que la clase anterior tocó el turno de conocer la cultura madre, que fue la civilización olmeca. Correcto. Conocer el desarrollo de las civilizaciones del México antiguo ha sido sorprendente. Así es. Y hoy conoceremos sobre los mayas. Como ya lo mencionamos, el día de hoy aprenderemos acerca de la civilización maya. Conoceremos la ubicación geográfica y la organización político-social. Maestra, cuéntemelo todo que estoy ansioso de aprender. Claro, pero antes de adentrarnos de manera específica en la cultura tan interesante que son los mayas, vamos a ver las particularidades del periodo clásico de la historia de Mesoamérica. Y quiero que pongan mucha atención en los avances que hubo en la relación con el preclásico. ¿Qué culturas surgieron y cómo los mayas se fueron asentando en diferentes lugares? ¡Adelante! En el capítulo anterior de la trama del tiempo, las civilizaciones de Mesoamérica han iniciado, desde el poblamiento de América hasta la construcción de los grandes asentamientos y el apogeo de los olmecas. Ahora, la historia continúa en el florecimiento cultural, el clásico. En sus inicios, existían varios asentamientos con casas, templos, sistemas hidráulicos y plazas, que poco a poco se convirtieron en ciudades monumentales. Técnicas agrícolas perfeccionadas como chinampas, huertos y terrazas permitieron aumentar la producción de alimentos y tener un crecimiento poblacional acelerado. Además, la gente comenzó a residir en los centros urbanos. Las capitales ya no podían abastecerse a sí mismas, así que dependían de los cultivos de los alrededores, provocando que la gente de las ciudades se dedicara a oficios como la alfarería, la cerámica, el tallado de piedras preciosas, la escultura, la pintura o el comercio, mientras que el campo continuó siendo agrícola. Con la concentración de las riquezas, ciertas familias se volvieron poderosas y para demostrarlo, construyeron enormes edificios que tenían una estrecha relación con la religión y los saberes astrológicos. Las civilizaciones más poderosas del clásico mesoamericano fueron la teotihuacana, la maya y la zapoteca. Cada una consolidó gobiernos poderosos que vinculaban lo religioso y lo político, también llamados gobiernos teocráticos. Los mayas estaban fuertemente influidos por los teotihuacanos, pero con el crecimiento de las ciudades floreció una cultura propia sumamente avanzada. Los mayas del periodo clásico registraban los acontecimientos importantes de sus gobernantes en enormes estelas utilizadas como altares. Construyeron arcos y bóvedas en sus edificios, desarrollaron diferentes formas de escritura y tenían cerámica de diferentes colores. La ciudad maya más importante en este periodo fue Tikal, que alcanzó los 90,000 habitantes y contó con grandes palacios reales y construcciones menores dedicadas a la vivienda, el culto y el gobierno. Tenían juego de pelota, plazas, calzadas, altares y estelas con inscripciones y grabados. Si bien Tikal era la ciudad más destacada, Copán, Palenque y Calakmul eran capitales que también dominaban el territorio. Para los mayas era muy importante registrar los acontecimientos relevantes, por eso desarrollaron sistemas matemáticos y calendáricos muy precisos. La representación numérica se basaba en 3 signos: el punto, la barra y la concha. El valor de cada signo dependía de su lugar asignado. Las cuentas se hacían de 20 en 20 y cambiar la posición de estos signos podía representar enormes cantidades. Fue en este sistema donde existió el cero, la gran aportación de la matemática maya. Gracias al avanzado manejo de los números, los mayas desarrollaron varios calendarios. Uno agrícola y ritual que constaba de 365 días, otro adivinatorio con 260 días y uno histórico que tenía 360 días. La escritura maya, por su parte, se desarrolló mediante la mezcla de signos que podían representar una idea, una palabra o sonidos. Sus deidades fueron representadas en diversas inscripciones. Destacaban el dios de la muerte, el dios creador y el dios de la lluvia. Aunque estaban geográficamente alejados, los mayas tuvieron una estrecha relación cultural con Teotihuacán y con la tercera ciudad más importante de Mesoamérica. Queridas alumnos y alumnos,
Durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo, en varias regiones de Mesoamérica, se inició el desarrollo de grandes centros urbanos. Veamos la ubicación geográfica y las características naturales de la zona. Como vemos en la imagen, los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán en México, y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, en el territorio que hoy llamamos Centroamérica. Alcanzaron su mayor esplendor entre los 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y científico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon mejor los recursos naturales. Así sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades, como Tulum, Chichén Itzá, Oaxatún, Palenque, Yaxchilán, Copán, entre otras, que dominaban a las poblaciones de menor tamaño establecidas alrededor de ellas. Los centros ceremoniales se multiplicaron y las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante. En los asombrosos centros ceremoniales de esta época, trabajaron decenas de miles de hombres y mujeres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios. Un ejemplo de ello es el Palacio de Palenque, ubicado en lo que hoy conocemos como el estado de Chiapas. Se ocupaban a los más hábiles artesanos y utilizaban los materiales más valiosos. Esta es la época en la que floreció la civilización maya. En esta época, la organización de la sociedad se volvió más compleja, ya que se necesitaban de personas que ayudaran al gobernante sacerdote a poder administrar ciudades cada vez más grandes, sistemas de defensa para poder resguardarse mejor de aquellos pueblos vecinos que buscaran atacarlos y apropiarse de su territorio. Para ello, surgieron grupos de guerreros cada vez más preparados para la guerra, así como personajes cercanos al gobernante sacerdote, que se encargaran de la administración gubernamental y de recaudar tributos. Maestra, explíqueme a qué nos estamos refiriendo por tributos. Ah, claro, mira, te explico. Cuando un pueblo tenía una batalla contra otro, los especialistas tienen por teoría que el pueblo perdedor le daba una especie de pago para que pudieran vivir en cierta paz. A ello se le llamaba tributo. Los pueblos que eran sometidos por otros a través de la guerra debían pagar con cosecha u otros productos elaborados para ya no seguir recibiendo algún ataque por parte del pueblo dominador. Incluso en otras ocasiones, algunos gobiernos de ciudades más débiles hacían el pago del tributo a otras más fuertes, pero no solo porque fueran dominados, sino era un pago que marcaba la alianza. Eso quiere decir que si otro pueblo atacaba a los más pequeños, se hacía válida esta alianza, donde el pueblo que recibía el tributo tenía que salir a la defensa del que tributaba. Ese espacio de impuesto también existía en la misma sociedad. Las familias trabajadoras también entregaban bienes o servicios a las clases gobernantes. También existía el tributo interno. Se pagaba por familia y era el monto de bienes y servicios con el que contribuían para el sostenimiento de la clase gobernante, la cual era la que organizaba a la sociedad. Otras veces, las ciudades más grandes defendían a las más pequeñas, porque los productos que estas últimas tenían eran muy valiosos para los otros. Ello permitía que entre ciudades hubiera alianzas estratégicas para cuidarse las espaldas y recibir los productos que una y otra necesitaban. Por eso se dice que estos tenían una estructura compleja, es decir, cada vez había más diversificación de labores en la sociedad. Unos gobernaban, otros se dedicaban a la guerra y otros a la protección, y finalmente otros se encargaban de la agricultura, las artesanías
las construcciones monumentales, al comercio. Para conocer más, los invito a ver el siguiente video titulado La cultura maya. La cultura maya fue una de las más sobresalientes de Mesoamérica. Destacó en varios campos como la cerámica, la pintura mural, la escritura, las matemáticas y la arquitectura. Sus ciudades alcanzaron gran poder e influencia en el periodo clásico tardío, pero ¿cómo lograron esta expansión? ¿Cómo era el modo de vida que se desarrollaba en las ciudades mayas? ¿Qué provocó su debilitamiento? Veámoslo. La cultura maya se estableció durante el periodo preclásico, en lo que ahora es el sureste de México y en varios países de Centroamérica. Durante el Clásico temprano, la cultura maya se vio influenciada por la cultura teotihuacana, principalmente en el comercio y la arquitectura. Por ejemplo, los mayas aplicaron la técnica talud-tablero, que consiste en colocar una plataforma sobre la parte alta de un muro de piedra inclinado. También construyeron templos piramidales. En algunos hay representaciones geométricas y esculturas adheridas a los muros llamadas relieves. Tras la caída de Teotihuacán, la cultura maya logró su mayor esplendor. Simultáneamente, varias de sus ciudades aumentaron su poder y a través del comercio lograron establecer fuertes vínculos de intercambio con culturas lejanas a ellos. La sociedad maya era jerárquica y la nobleza controlaba todos los aspectos de la sociedad. En esta cultura, el matrimonio era importante. Las mujeres preservaban el linaje, además eran parteras, chamanas y tejedoras. Algunos hombres desempeñaban labores administrativas. Otros eran artesanos, sacerdotes, soldados, campesinos y comerciantes. Su escritura basada en glifos expresaba ideas complejas sobre la vida social, la política y su religión, pero sobre todo registraban acontecimientos importantes para las élites gobernantes. Tenían 3 calendarios: el solar, de 365 días para los ciclos agrícolas, el ritual, de 260 días, y la cuenta larga, donde registraban fechas históricas. Los mayas basaron su economía principalmente en la agricultura. Utilizaron las técnicas de roza y rotación de cultivos en terrazas y campos junto a ríos o zonas inundables. Se alimentaron principalmente de maíz, chile, frijol, cacao y yuca, así como de productos obtenidos de la caza, pesca y cría de animales. Entre estos últimos, guajolotes y perros. En el arte, destacaron por su cerámica polícroma, pintura mural y la fabricación de objetos con piedras preciosas, además del grabado y la escultura. En su religión, el universo contaba con 3 planos: el cielo, la tierra y el inframundo. Este video fue fantástico. Claro, la expansión e influencia se debió al modo de vida y la organización político-social. Tal como lo vimos, el comercio fue fundamental para lograr su mayor esplendor. Continuemos. Estoy intrigado por saber más de esta civilización. ¿Qué más nos trae, maestra? Pues mira, en referencia a la organización político y social, les cuento que sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes, que ejercía una fuerte autoridad sobre el resto de la sociedad, como se puede apreciar en las representaciones pintadas y labradas en templos, tumbas y palacios. Las mujeres mayas se destacaron en asuntos políticos, ya que en la sucesión de los gobernantes o señores se tomaba en cuenta el linaje de la madre. Muchas de esas alianzas políticas se hicieron mediante compromisos matrimoniales. Perdón, ¿qué es linaje? Eso del linaje se le llama así a la línea de antepasados y descendientes de una persona o grupo de nobles. Les decía que la religión ocupaba el lugar central de la vida y en torno a ella giraban las demás actividades. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros, a los cuales asociaban con dioses. Aumentó
el número de las deidades y de las ceremonias celebradas en su honor, que con frecuencia incluían sacrificios humanos. Ahora, ya con el concepto de linaje y conforme lo que vimos en cuanto a quién y por qué llegaban al poder de una determinada ciudad, quiero presentarles cómo se separaba la sociedad según su rol. Estaba primero el gobernante sacerdote, que tenía la autoridad más alta en cuanto al control político y los designios religiosos, siendo un cargo que se heredaba de padre a hijo. Luego estaban los sacerdotes, teniendo los conocimientos de la astronomía y del calendario maya. Eran ellos los que se dedicaban a organizar los rituales religiosos en los templos ceremoniales. También estaban los nobles y guerreros. Los primeros hacían labores administrativas en las ciudades y los segundos eran los encargados de la defensa del territorio, las tierras donde se les pagaba tributo a la ciudad, de la expansión y conquista de otros territorios. También estaban los comerciantes de alto rango, poseedores de tierras en las que ponían a trabajar a los pequeños agricultores para poder alimentar a la ciudad y vender a otras. Tenían gran relación con la nobleza y con los militares. Finalmente estaban los artesanos y campesinos, que se dedicaban a la construcción de obras públicas, a sembrar y cosechar los campos de los comerciantes de alto grado. Pagaban impuestos a sus autoridades civiles y religiosas. Y en el último de los niveles están los esclavos. Estos eran prisioneros de las guerras, infractores o criminales, quienes eran obligados a realizar los trabajos más duros y que por lo regular eran los sacrificados en las ceremonias religiosas. Gracias a ello, había gente especializada en diferentes labores. Por ejemplo, en los asombrosos centros ceremoniales de esta época, trabajaron decenas de miles de hombres y mujeres durante años. Para construir pirámides, tumbas y palacios, se ocupaban a los más hábiles artesanos. Se utilizaban los materiales más valiosos, esto durante la época en la que floreció la civilización maya. Ellos sabían cómo usar la piedra caliza para elaborar basamentos piramidales, conocidos como pirámides, templos, plataformas, así como juegos de pelota. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con los movimientos del Sol, la Luna y Venus. Esto se debió a que fueron excelentes astrónomos. Registraron fenómenos como los eclipses o el paso de los cometas a lo largo de muchos siglos. Con esta información, los mayas elaboraron calendarios precisos conforme sus necesidades, uno agrícola y ritual, y otro adivinatorio e histórico. Para realizar sus cálculos, daban un valor a las cifras según su posición y utilizaban el cero, lo que permitía calcular grandes cantidades. El uso del cero es muy importante, pues no tenemos noticia de otra cultura de las asentadas en la que actualmente llamamos América, que haya hecho uso de este número. Asimismo, los mayas crearon un avanzado sistema de escritura que utilizaban para registrar las hazañas guerreras de los gobernantes, para contar el tiempo y con diversos propósitos religiosos. Hemos de decir que incluso tenían una manera de ver la belleza muy diferente a la de nosotros. Te invito a que veamos estos dos breves videos sobre la creación y el uso del cero en su sistema numérico, así como la concepción de belleza que tenían. El cero es un símbolo comúnmente utilizado para representar la nada. Sin embargo, el concepto maya del cero no implica una ausencia o negación, sino un sentido de plenitud. En la matemática maya, la ubicación de los números en una serie de casillas modificaba su significado. La posición del cero corrobora que a dicha operación matemática no le falta nada, por tanto, está completa o terminada. Existen hipótesis sobre el significado del glifo que representa el cero. Una concha vinculada al concepto de la muerte y de la fertilidad. Se cree que pudo haber representado el origen y término de los ciclos o la terminación de la vida.
También se cree que este glifo representa un puño cerrado. Los dedos que se usaban para contar estaban contenidos dentro de la mano, integrados y completos. Al unir ambas acepciones, se deduce el cierre de un ciclo y el inicio de otro. La belleza maya. Para los antiguos mayas, la modificación del cuerpo era un signo de belleza y de posición social. Acostumbraban modificar la forma de su cabeza o provocarse estrabismo. También se limaban los dientes para crear diferentes formas y se perforaban la nariz o las orejas para colocarse grandes joyas de piedras preciosas. Otra modificación del cuerpo, muy extendida entre los mayas, eran los tatuajes, que se realizaban mediante cortes en la piel en los que se introducían tintas vegetales. Como era un procedimiento muy doloroso, tatuarse era un símbolo de valentía y bravura. Por eso, quienes no se tatuaban eran considerados cobardes, causando la burla de los demás. No, bueno, en verdad estoy sorprendido del desarrollo no solamente social, sino también de los avances científicos que obtuvieron gracias a su conocimiento, a la invención del cero, a su sistema de escritura. Bueno, y ya para finalizar nuestra clase, les propongo a todas las niñas y niños que están en casa, les reto a que puedan comentar en casa con sus profesoras y profesores, así como con algún compañero en clase, qué fue lo que más les interesó sobre la cultura maya. Y esto sería todo. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana en una nueva clase de Historia de Cuarto. Maestra, muchísimas gracias por toda la información. A ti, Aníbal. Gracias. Por hoy hemos terminado con las maravillas de la antigua cultura maya. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Nos vemos y hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Nuevamente estamos en esta pausa activa. Vamos a darle. Venga, ya saben, iniciamos moviendo la cabeza hacia el otro lado, brazos hacia adelante, hacia atrás, movemos la cadera hacia un lado, hacia el otro, flexionamos las rodillas. ¡Iniciamos! Nos ponemos como si fuéramos a hacer abdominales y una pierna derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda al pecho. ¡Descansamos! Vamos a hacer un ejercicio, nos vamos a poner nuevamente como lagartija. Y cruzamos, levantamos el brazo, giramos, ahora el otro, brazo izquierdo hacia arriba, recuerda mantener el cuerpo derecho, mano derecha, acompañen el brazo con la mirada, mano derecha, mano izquierda, descansamos, vamos a hacer sentadilla con un brinco hacia el lado. Bajamos, derecha, bajamos, izquierda, bajamos, derecha, bajamos, izquierda, como ranitas, venga, hacia arriba, abajo, fuerte hacia arriba, abajo, fuerte hacia arriba, abajo, una más, descansamos, ¿cómo vamos, amigos? Iniciamos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda.
¡Última! ¡Eso! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Respiramos! ¡Sacamos el aire! ¡Una vez más! ¡Sacamos! ¡Rolamos el cuerpo! ¡Jalamos la pierna hacia atrás para estirar! ¡Qué rico! ¡Venga, familia! Yo soy Ramel Pacheco y nos vemos en el siguiente video. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñenos. Cuando era pequeña, creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca podré olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar.